Hola, buen día. Mi nombre es María Isabel Rodríguez Jiménez. Hoy les voy a presentar el tema de cirugía de columna de mínima invasión de la clase Cirugía de mínima invasión. Realmente la popularidad de la cirugía de columna mínimamente invasiva, o por sus siglas MIS, ha aumentado durante las últimas décadas. Esto porque nos permite evitar lesiones relacionadas con el abordaje quirúrgico y la preservación de la anatomía normal, al tiempo que nos permite una recuperación más rápida y una mejor calidad de vida a comparación de técnicas clásicas o abiertas. Ahora bien, los principales objetivos de este tipo de cirugía son minimizar la morbilidad quirúrgica y mejorar o lograr los mismos resultados quirúrgicos que los procedimientos tradicionales de columna abierta. Estudios han informado que los pacientes tratados con cirugía de columna mínimamente invasiva experimentan resultados adversos intraoperatorios y perioperatorios más bajos, estos como las fugas de líquido cefalorraquídeo o ciertas infecciones. También se dice que el tiempo operatorio es más corto y los pacientes tienden a regresar a sus actividades cotidianas o a sus trabajos más rápido. Existen diversas técnicas quirúrgicas para la realización de la cirugía de columna mínimamente invasiva. Vamos a hablar de ellas a continuación. Y bueno, este es el panorama general de las técnicas quirúrgicas que vamos a ir abordando a lo largo de la exposición. Entre ellas tenemos la cirugía de columna asistida por endoscopio, el abordaje transforaminal mínimamente invasivo para la fusión intersomática, el abordaje lateral mínimamente invasivo para la fusión intersomática, las técnicas de columna cervical que las componen la laminectomía, toranotomía y disectomía, y por último las técnicas quirúrgicas de columna torácica. Y bueno, voy a comenzar a hablarles un poco sobre la cirugía de columna asistida por endoscopio. Esta suele estar adecuada para el tratamiento de hernias de disco y estenosis espinal, específicamente en la columna lumbar. También está indicada para la espondilitis infecciosa y nos ofrece ventajas esta sobre la cirugía abierta convencional. La cirugía de columna asistida por endoscopía se puede clasificar según las propiedades endoscópicas. En el artículo se mencionaban tres. La primera era la endoscópica completa, la segunda la microendoscópica y por último la endoscópica biportal. Las ventajas de esta técnica quirúrgica incluyen menos traumatismos relacionados con el abordaje, la preservación del riesgo sanguíneo epidural y reducción de la cicatrización y fibrosis epidural. Junto a estas ventajas, la cirugía de columna asistida por endoscopio se puede realizar bajo atención de anestesia monitoreada en un entorno ambulatorio, lo que potencialmente nos va a reducir los costos hospitalarios del paciente. Este tipo de técnica quirúrgica para la cirugía de columna asistida por endoscopio se puede realizar ya sea mediante un abordaje transforaminal o un abordaje interlaminar en la columna lumbar. Un punto importante a considerar para elegir este tipo de procedimientos quirúrgicos es que requieren de experiencia quirúrgica con una curva de aprendizaje pronunciada. Esto debido a que existe una ausencia de sensación táctil y una dificultad para obtener orientación anatómica debido al estrecho pasillo quirúrgico. Entonces, la experiencia quirúrgica continua puede reducir las complicaciones relacionadas con la operación del tiempo, que mejora los resultados clínicos. En las dos primeras imágenes, en la A y la B, se puede ver el campo quirúrgico endoscópico de una cirugía biportal. Y por último, la imagen de la derecha o la de la letra C nos muestra una proyección endoscópica intraoperatoria que nos muestra una descompresión discal. Ahora hablaremos del abordaje transforaminal mínimamente invasivo para la fusión intersomática. Su objetivo busca superar las limitaciones de las fusiones intersomáticas lumbares posteriores tradicionales, que se asocian principalmente con una retracción extensa de la raíz y el saco tecal que nos pueden dar lugar a complicaciones. El abordaje nos permite tener un acceso unilateral directo al espacio discal a través del agujero neural. Por lo tanto, es posible abordar de manera eficiente las estructuras posteriores. También puede preservar las estructuras ligamentosas, así como la lámina y la articulación facetaria. Ahora bien, ya que entendimos la forma tradicional, la mínimamente invasiva reduce la zona de trabajo utilizando un retractor tubular y un microscopio.
En este manejo, en lugar de entrar por el agujero neural directamente, por lo general se hace una sola incisión de 1 centímetro bajo fluoroscopía en la cara lateral del pedúnculo, detrás de la articulación facetaria, para después fijar de nuevo el pedúnculo con tornillos pediculares, ya sean estos unilaterales o bilaterales. Este tipo de técnica quirúrgica se considera más adecuado para las patologías de columna vertebral de un solo nivel, especialmente para la estenosis foraminal, la estenosis central o las hernias de disco recurrentes. El abordaje lateral mínimamente invasivo para la fusión intersomática nos permite el acceso lateralmente a la columna anterior y media de la columna desde T12 a L5. Normalmente la entrada a este nivel, ya sea de L5 a S1, pues no suele ser accesible debido a que la cresta ilíaca, la vasculatura y el plexo lumbar nos hace más difícil el manejo. Entonces, pues el uso de este abordaje puede reducir el déficit neurológico intraoperatorio y posoperatorio. Esta accesibilidad a múltiples niveles de la columna hace que este abordaje sea ventajoso para la deformidad espinal sagital y coronal del adulto. Esto especialmente con listesis lateral y adyacente. La estenosis grave del canal central, la estenosis foraminal y la espondilolitesis grave no son indicaciones adecuadas para este tipo de abordaje. En las imágenes de la derecha se muestra la diferencia entre una cirugía abierta y una cirugía de mínima invasión para la fusión intersomática. Y bueno, en el artículo venían esta serie de imágenes. Se tratan de radiografías de una fusión intersomática lumbar. En la imagen A se muestra una radiografía lateral posoperatoria que nos muestra una espondilolitesis degenerativa aproximadamente de L3 a L4. En la B ya es una inserción intraoperatoria de la caja asistida con fluoroscopía. Y por último, las imágenes C y D son radiografías anteroposteriores y lateral, en la que pues ya ahí está realizado el procedimiento. Las técnicas quirúrgicas para la columna cervical se dividen en dos, en el abordaje cervical anterior y en el posterior. El abordaje anterior de mínima invasión de la columna cervical se mencionaba adecuada a tratar patologías como mielopatía cervical o la radiculopatía unilateral, en el que se describe una mejoría clínica significativa y una tasa baja de complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, se informó una pérdida de altura de disco en todos los pacientes, aunque todos estos pues van a permanecer asintomáticos. Ahora bien, en el abordaje posterior de mínima invasión en columna cervical, se mencionaban patologías degenerativas, incluida la mielopatía cervical espondilolítica, la hernia discal y la estenosis, adecuadas para este tipo de tratamiento. Las ventajas son una mejoría de los síntomas tempranos, la minoría de complicaciones debido a que el tiempo quirúrgico es más corto y el tiempo de fluoroscopía reducido. También aquí es importante resaltar que un factor para la adopción de estas técnicas es la pronunciada curva de aprendizaje de estos procedimientos, por lo que el cirujano debe estar totalmente preparado. Y bueno, para la columna torácica tenemos la técnica quirúrgica de disectomía torácica mínimamente invasiva. Aunque los abordajes de mínima invasión de la columna torácica a menudo suelen ser un desafío debido a que existe un espacio muy limitado, aún más que en las técnicas anteriores, y pues se da la presencia de estructuras vitales de las proximales. Y para esto pues se han descrito ya técnicas de mínima invasión y endoscópicas. Este tipo de técnicas es adecuada para el tratamiento de hernias de disco y estenosis. Nos brinda una serie de ventajas, tal como el que sea menos invasiva, nos da como resultado una menor morbilidad perioperatoria, hay menos lesión muscular iatrogénica, el dolor posoperatorio inferior para las hernias de disco torácico pues suele ser disminuido. Y este tipo de técnicas pues se suele utilizar la endoscopía o la de navegación, lo que nos brinda una mejor visualización de la hernia, dado que nos presenta su visualización
de distintos enfoques, esto ya sea transforaminal, interlaminar o el transtorácico. Y bueno, ya hablando de la cirugía de columna de mínima invasión para patología compleja, se mencionaba que en pacientes con metástasis en columna era buena opción. Nos brindaba una serie de ventajas en las que se mencionaba la recuperación más rápida, la morbilidad, pérdida de sangre e infección reducida. Sin embargo, pues en este también se encontraban desventajas, que al tratarse de pacientes que han llevado quimioterapia y radioterapia, pues nos va a aumentar la fragilidad médica de los pacientes y los riesgos de la cirugía. Ahora bien, en pacientes con corrección de deformidades, de igual manera, esta técnica quirúrgica pues suele ser la indicada, ya que nos brinda ventajas como la reducción de lesión tisular relacionada con el abordaje, la pérdida de sangre intraoperatoria y la infección del sitio quirúrgico. También en pacientes con traumatismo espinal se recomienda la cirugía de mínima invasión, ya que también nos trae ventajas como la reducción de lesiones de tejidos blandos relacionados con el abordaje, la menor pérdida de sangre y un tiempo de recuperación más rápido. Para el abordaje de la cirugía de columna de mínima invasión existen ciertas tecnologías quirúrgicas, de las cuales vamos a hablar a continuación. Y bueno, este es un panorama general de las tecnologías quirúrgicas que vamos a ir abordando a lo largo de la exposición. Primeramente tenemos la endoscopía, posterior a eso tenemos la navegación y por último la robótica. Primeramente, la endoscopía permite una visualización precisa y ampliada del campo quirúrgico. Este campo de visión puede ampliarnos desde los 0 hasta los 90 grados. Gracias a esto se puede ver discretamente todas las regiones de la columna como el área subarticular, la foraminal y la intradiscal. De igual manera, como ventaja, nos presenta una viabilidad para tratar varios tipos de patologías de la columna, incluso a través de un corredor quirúrgico o un campo más pequeño. Y bueno, este es un video en el que se muestra a grandes rasgos la técnica endoscópica para una hernia de disco. Primeramente, pues se debe delimitar el área a tratar. En este caso se desarrolló para la extirpación de hernias discales aproximadamente entre L3-L4 o L4-L5. Ya delimitada pues nuestra área, se va a colocar la anestesia. Y posterior a esto pues se coloca la aguja y se comienzan a colocar los dilatadores. Se efectúa mediante el uso de una cámara de video y si se lleva a cabo con una monitorización neurofisiológica intraoperatoria, pues puede alcanzar ya el 100% de efectividad. Se introduce el endoscopio a través de la incisión de 1 centímetro aproximadamente. En este caso, la hernia provocaba presión sobre el nervio, lo que causaba dolor en el paciente. Posterior a esta cirugía se minimiza o desaparece y la posibilidad de fibrosis posquirúrgica o el daño de la raíz es nula. Las ventajas de esta técnica quirúrgica es que pues la posibilidad de la fibrosis posquirúrgica o el daño de raíz pues va a ser nula.
Este procedimiento pues nos va a permitir la desaparición del dolor instantáneamente y el paciente pues va a poder regresar a sus actividades cotidianas de forma precoz, ya que se trata pues de una cirugía de mínima invasión. La tecnología quirúrgica de navegación y guía por imágenes se basa en el uso de rastreadores de referencia, esto para mantener la imagen de registro sincronizado durante toda la operación sin importar la posición en la que se encuentre el paciente. Esto nos va a dar la oportunidad de manejar la seguridad y la precisión, dado que tanto la tomografía computarizada y las cámaras tridimensionales ofrecen una alta calidad de imagen y la posibilidad de monitoreo y seguimiento anatómico en tiempo real de los instrumentos y estructuras manejadas. La fijación de los tornillos pedunculares es uno de los procedimientos en el que se revolucionó debido a que permite realizar el procedimiento sin el riesgo de la radiación que inducía el realizarlo como antes. El cirujano ahora pues no va a estar cerca del paciente durante el registro de las imágenes y esto nos va a dar una mejor precisión y nos va a reducir las complicaciones. Las imágenes que se encuentran en la diapositiva se trata del sistema intraoperatorio de imágenes bidimensionales y tridimensionales para la navegación. Finalmente, hablando de la tecnología quirúrgica robótica, esta se utiliza en conjunto de los sistemas de navegación para la fijación de los tornillos pediculares. Estas nos van a proporcionar procedimientos precisos, fiables y eficaces. La realización del procedimiento va a ser más rápida, la fijación de los tornillos pues va a ser más precisa y va a haber menos daño tisular y nos va a disminuir la fatiga mental y física del cirujano durante los procedimientos. Este es un ejemplo de una disectomía mínimamente invasiva en una paciente con hernia lumbar. Hola amigos de Salud Panamá. En esta ocasión quiero compartir con ustedes otro de los procedimientos que realizamos para el tratamiento de patologías de columna. Realizaremos un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en una disectomía endoscópica L5-S1 asociado a un bloqueo foraminal L4-L5 en una paciente que presenta una hernia de disco L5-S1 y una enfermedad del disco L4-L5. La paciente tiene, además del dolor a nivel lumbar, una irradiación a la pierna derecha, la que limita sus actividades. Con el procedimiento a realizar, lo que buscamos es retirar el fragmento de disco herniado, el cual fue diagnosticado a través de un estudio de resonancia magnética, y a nivel del disco L4-L5, que presenta un disco roto o enfermo, lograr disminuir el proceso de inflamación con la infiltración de medicamentos a este nivel. Acompáñenme a mí y a mi equipo durante la realización del procedimiento. En esta ocasión realizamos primero el procedimiento de la endoscopía para la disectomía o resección del fragmento de disco herniado. Localizamos con el apoyo del arco en C el nivel a tratar. Inicialmente realizamos un procedimiento llamado discografía en el cual infiltramos en el disco una sustancia que nos ayuda a localizar mejor el fragmento herniado, realizando una incisión en la línea media no mayor de 1 centímetro. A través de esta incisión introducimos dilatadores y posteriormente el endoscopio, con el cual logramos visualizar todas las estructuras anatómicas y al lograr ver el ligamento amarillo, que es el que recubre el saco y el canal medular, retiramos fragmentos de este ligamento y nos introducimos al canal. Aquí identificamos el saco, la raíz y posteriormente podemos ver y visualizar el disco herniado. Se realiza la disectomía o resección de los fragmentos herniados del disco, verificamos hemostasia y posteriormente se introduce un anestésico local para disminuir el proceso inflamatorio en el área al finalizar el procedimiento. En este caso, como también íbamos a realizar un bloqueo foraminal, procedemos entonces a realizar el bloqueo en el nivel superior L4-L5. Con esto culminamos el procedimiento y posteriormente el paciente sale a recobro de anestesia y posteriormente a su habitación, donde estará un día para evaluación de su movilidad, darle antibióticos, disminuir riesgos de infecciones y posteriormente el día de mañana se retirará a su domicilio. Muchas gracias, yo soy el Dr. Nelson Sopalda, lo espero en el próximo procedimiento. En conclusión, los objetivos principales de la cirugía de columna mínimamente invasiva es disminuir las lesiones de los tejidos blandos relacionados con el abordaje,
además de preservar la anatomía normal, lo que nos permite una mejor calidad de vida a través de una recuperación posoperatoria más rápida y eficaz. Gracias a los sistemas de navegación y robótica, se ha hecho posible la fijación segura de los tornillos pediculares. Las técnicas endoscópicas nos han expandido el campo visual y la anatomía lo suficiente como para realizar procedimientos más precisos. Finalmente, pues las complicaciones son distintas en comparación al procedimiento que se vaya a realizar, pero dentro de los más comunes debemos tener en cuenta la radiculitis y la mala posición de los tornillos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo por mi parte. Espero les haya quedado claro el tema de cirugía de columna de mínima invasión y estas son las referencias que utilicé para mi presentación.